El libro de Hechos de los Apóstoles, quiero decirles que el libro de Hechos de los Apóstoles tiene dos divisiones. La primera parte, del capítulo 1 al 13, nos habla del desarrollo del ministerio. Es bien interesante, ¿por qué? Porque se le llamó Hechos de los Apóstoles, pero el libro solo habla de dos apóstoles, de Pedro y de Pablo. No son todos. El libro comienza orando los apóstoles porque se había muerto Judas y se necesitaba escoger a un apóstol más, y se escoge al apóstol Matías. Entonces la Biblia enseña que después que estuvieron los 12 reunidos, el Espíritu Santo llegó en Hechos 2 y los bautizó en Pentecostés. Pero quiero decirles algo equivocado. La mayoría de gente que predica en Hechos 2 dice que esa es la iglesia cristiana. Miren, todavía no existía el cristianismo. Hechos 2 habla de los judíos que pidieron la presencia del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo bautizó a ese grupo de judíos. La primera vez que aparece la palabra iglesia en el libro de Hechos está en este texto. Aparece en el versículo 11, léalo. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La primera vez que aparece el nombre iglesia es en Hechos 5:11, en todo el libro de Hechos. Entonces todavía no estaba la iglesia en Hechos 2. Después de que lo bautiza el Espíritu, Pedro da un gran discurso en el capítulo 3. Pedro habla a las multitudes en el capítulo 2, y muchos se convierten. El capítulo 3 comienza hablándonos de un cojo que fue sanado por Pedro y Juan. Luego, cuando es sanado, él predica un discurso y mucha gente lo escucha, y por ese discurso lo llevan capturado ante las autoridades. Luego, en el capítulo número 4, usted va a encontrar cuando Pedro está ante las autoridades defendiendo su causa. Terminando el capítulo 4, la iglesia ora unida después que los liberaron. Y luego hay un resumen, diga conmigo resumen. Los primeros 5 capítulos del libro de Hechos nos hablan de la comunidad de Jerusalén, los primeros grupos que siguieron a Jesús. Entonces, el escritor de Hechos es Lucas. Lucas escribe un evangelio que se separa en dos. Se divide en Lucas y Hechos. Los estudiosos lo dividieron así porque eran 2 pergaminos. Pero Hechos es Lucas. Todavía es el evangelio de Lucas. Y eso mucha gente no lo sabe. Solamente que se fue separado por la densidad que tenía. Era muy largo. Entonces, Lucas y Hechos están escritos por el mismo escritor, y hace un resumen pequeñito de cómo vivía la comunidad. Todavía no es llamada iglesia, es comunidad. ¿Cómo vivía la comunidad? Mire el resumen que aparece en los versos 32 al 36. Ahí se describe cómo vivía la primera comunidad. Solamente léame el versículo 34 en adelante. Así que no había entre ellos, 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, mire bien, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que la primera comunidad compartía todos los bienes. Lo primero que pedían era, si usted se convertía al evangelio, tenía que vender su lote, tenía que vender su cuche, tenía que vender su vaca y traérselo a los apóstoles, porque todo se compartía. Diga conmigo, todo se compartía. Eso es en el inicio de la iglesia. Pero yo quiero aclarar algo. Habían personas que lo daban todo, y habían personas que se reservaban algo. O sea, no es
no es, yo leí un libro de Víctor Codina, se llamaba, era una aproximación al origen de la iglesia, y decía así: hay una postura que piensa que todos los que se hacían cristianos dejaban todos sus bienes, pero hay una postura segunda que piensan que solamente lo que era necesario. Es decir, si usted era tan rico como para decir, me voy a quedar con mi terreno, pero voy a dar esto, usted lo daba. Cuando yo estudié Derecho, yo tuve una maestra que estudió Derecho Romano en Roma, Italia, y decía la doctora Beatrice de Carrillo que el cristianismo provocó la decadencia romana. O sea, que Roma cayó por los cristianos, porque los cristianos vendían todos los bienes. Cuando yo investigué el tema, yo me di cuenta que no es tan claro. Un grupo lo vendía y lo daba todo, pero un grupo solamente daba lo que se sobreabundaba. Es decir, si a mí me hace estorbo 2 lotes, 3 lotes, pero tengo suficiente para vivir, entrego lo que esos lotes daban. Pero está muy conflictivo ese tema, o sea, es muy áspero. Ahora, no me importa eso. Lo que me importa es la ofensa en contra del Espíritu Santo, porque de eso estoy hablando hoy. He dado todo este relato para que usted lo conozca y sepa, pero la verdad es que este relato está en esa parte donde la Biblia enseña que todo se compartía. Entonces, ¿quién fue el que vendió el terreno y lo dio a los apóstoles? José, o llamado Bernabé también. Amén, hermanos. Muy bien, entonces el capítulo 5 comienza hablándonos de 2 personas más. ¿Por qué? Porque la narración tiene 3 personajes. Primero está José, llamado Bernabé. Después está Ananías y su esposa Zafira. Entonces el relato quiere mostrar que en el origen de la iglesia hay 3 personas. Una que hace bien las cosas y 2 que no está claro por qué hicieron esto. Entonces, explico esto para que ya entremos en materia. Hermanos, si tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cómo ofendemos al Espíritu Santo? La Biblia dice que al Espíritu Santo se le contrista, es decir, se le entristece. 2, se le apaga. Pero también el Espíritu Santo, hermanos míos, es una presencia espiritual en nosotros que es delicada. Lo que pasa es que la mayoría de los que estamos aquí no somos conscientes que llevamos al Espíritu por dentro. Y de eso yo hablé en la mañana, porque le hago ver a la iglesia de que muchos no se les olvida que tienen una relación con el Espíritu Santo. Usted, hermano, está lleno del Espíritu Santo. Y usted tiene que saber que todo tipo de situación que añada daño al Espíritu lo hace perder a usted bendición. Llegamos esta semana por cada lado. La hermana Silvia y yo estuvimos en el Hospital Rosales. Entonces, el Espíritu, o sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos desborda. Y entonces estábamos orando por Obed, que gloria a Dios, ya Dios le hizo mover sus piernas. Entonces, y Dios ha hecho un gran milagro en ese muchacho. Pero de reojo estaba la familia estaba otra familia en otra camilla. Entonces, nosotros oramos por Obed, pero después de eso oramos por esa familia que son de Cojutepeque, pero no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene que olvidarse de esto. Escuche bien. El Espíritu Santo nos va a llamar a orar por personas. El Espíritu Santo nos va a llamar en las madrugadas a despertarnos. Muchas veces usted se va a despertar y va a decir, orá. Pero usted tiene que ser, hermano, consciente de la presencia del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo te va a mandar a hacer cosas que tú no querés. Te va a poner que sirvas, te va a poner que hables, te va a poner que ores por alguien. Pero también el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Y muchas veces el Espíritu te pide que perdones a alguien. ¿Por qué? Porque a veces el Espíritu te va a decir, tenés que pasar por alto la ofensa. Porque es Dios hablando a tu vida. Si hay cosas que apagan el Espíritu Santo son, número 1, pleitos. 2, conflictos con personas. 3, pecado. 4, desobediencia. 5, falta de comunión con Dios.
El Espíritu Santo está en ti, pero tienes que alimentarlo, porque el Espíritu siempre está hablándonos, el Espíritu siempre nos está dirigiendo, el Espíritu siempre nos está orientando. El Espíritu está en nosotros y es Dios y quiere que lo respetemos. Amén, hermanos. Ahora, yo he aprendido por mi experiencia cristiana que la mayoría de ofensas se cometen afuera. O sea, escuche bien. Tenemos que encontrar la manera de tener una vida santa, pero una vida santa práctica. Quítese de su cabeza pasar encerrado toda la mañana en su casa para no pecar. Vaya al mercado donde le toca trabajar, vaya a la oficina donde le toca trabajar, y si tiene una persona ahí insoportable porque es chambrosa, metida, el Espíritu Santo le va a decir: calma. Usted está peleando con los recibos de la luz, del agua. Usted está teniendo problemas económicos. Entonces trabaje el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz. Pídale al Espíritu que le dé paz. Pídale al Espíritu que le dé gozo. El Espíritu está en nuestras vidas, en toda la práctica diaria que tenemos. En el bus, en el trabajo. Quítese de su cabeza que somos espirituales porque estamos cerrando nuestros ojos y porque nos metemos a la casa para no pecar. Hermanos míos, al Espíritu Santo se le respeta en la calle, no solamente en la iglesia. Aquí todos son Dios les bendiga, pero mañana van a irle a quitar 20 pesos a alguien y nadie va a decir nada. Van a venir y van a estar hostigando a sus hijos o a su mujer y nadie les va a decir nada, porque el Espíritu Santo se le respeta siempre, no solamente en la iglesia, no solamente en el ministerio, sino que se le respeta en mi oficina, en la calle, en el bus, en el banco, porque el Espíritu Santo está siempre en nosotros. Y si es necesario que te calles para no ofender a alguien, tienes que aprender a callar, porque el Espíritu Santo te está diciendo calla. Amén. Entonces, aquí tenemos el caso de una pareja que ofendió al Espíritu Santo. ¿Cómo? Primero, ellos estaban celosos porque Bernabé había dado un terreno. Entonces dijeron: vamos nosotros a dar también un terreno. Te voy a decir algo. Al Espíritu Santo se le ofende cuando no respetas los sentimientos de las demás personas. Hay personas alrededor tuyo y a veces somos muy groseros. Y nosotros tenemos la idea que al Espíritu se le ofende solo cuando pecamos, vemos pornografía, mentimos, robamos. No, al Espíritu Santo se le ofende cuando se rompe una relación con alguien. En la iglesia, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, ¿con quién has roto relaciones? El Espíritu Santo se ofende cuando no somos capaces de respetar los sentimientos de las personas. Cuando yo rompo una relación con alguien fuera de mí, rompo una relación con Dios, con la persona y conmigo mismo. Fíjese hasta qué fuerte es una ofensa en contra del Espíritu. Ahora, note lo siguiente. Ellos dijeron: vamos a vender el terreno y se lo vamos a dar. Pero ¿por qué fue tan ofensivo? ¿Por qué ofendió tanto de tal manera que Ananías murió y su esposa Zafira murió también? Mire lo que dice el verso números, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué hicieron? Vendió una heredad, lo mismo que hizo José. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer.
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, vendieron un terreno, porque algunos dicen, es que el problema es que ellos mintieron. No es tan fácil. ¿Qué es lo que los motivó a mentir? La envidia, los celos. Porque dijeron, Bernabé dio un terreno y nosotros queremos algo igual. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Qué querían ellos? Ser reconocidos. Decir, igual que Bernabé, Ananías y Zafira vendieron un terreno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se pusieron los dos de acuerdo para mentir. Y el otro problema es lo siguiente: cuando vendieron el terreno, solamente entregaron una parte y lo demás se quedaron ellos. Entonces se lo llevaron a los apóstoles. Y mira aquí Pedro, mira este Pedro, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esa es una pregunta. Dos enseñanzas fáciles. Primero, lo que ellos querían es hacer una pantalla, que la gente dijera, uy, estos son más cristianos que Bernabé. Vivir de la fachada es la máxima expresión de hipocresía cristiana. Deje de andar agarrándole la mano a su mujer en la iglesia, si en su casa su vida es un infierno. Porque cuando usted ofende a su esposa, usted rompe la relación con el Espíritu. Y cuando viene a engañar a la iglesia, también está ofendiendo al Espíritu Santo. No hay cosa más grande que ofenda a Dios. La primera, que ofende a Dios, que la ausencia de la verdad. Cuando una persona vive en ausencia de la verdad, porque no la conoce, porque la verdad la ve de lejos, no sabe quién es la verdad, estás comenzando a vivir en mentira. Y la mentira te rompe tu relación con Dios, te rompe tu relación con el Espíritu Santo. Cuando usas a las personas porque tú quieres tener un prestigio y tener una apariencia de piedad, estás mintiéndole al Espíritu Santo. Hermanos míos, seamos conscientes de esto. El Espíritu Santo fluye en las relaciones de personas. Y en la medida que usted vive en la verdad, usted tiene más presencia de Dios en su vida. Pero si usted vive en la mentira, usted tiene una vida vacía, sin Dios y sin felicidad. Porque cuando tú forzas a alguien a querer aparentar algo que no es, tú quebrantas el espíritu de esa persona. Yo soy del pensamiento que es algo muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque tenemos la idea que el Espíritu Santo lo ofendemos porque decimos una mala palabra, porque de repente nos enojamos. No. Al Espíritu Santo lo ofendes cuando con tu lengua dañas a otra persona. Cuando por razones equivocadas te enfureces tanto que gritas y humillas a la gente. Estás rompiendo tu relación con esa persona y contigo mismo y con Dios. Porque el Espíritu Santo fluye en la iglesia, fluye en la comunión, fluye en el cuerpo de Cristo, fluye en el cuerpo. Yo te hago una pregunta: ¿quién metió ese pensamiento en el corazón? Porque cuando dice eso, dice que Satanás puso eso ¿en dónde? Pero eso quiere decir que se lo metió en la cabeza. Satanás es tan astuto que siempre nos ataca de adentro hacia afuera.
quiere destruir la unidad de la iglesia, y por eso es que en la iglesia siempre hay pleitos. Aquí hay pleitos por todo, por pisto, porque no se entendieron las hermanas fulanas, porque fulano no le gustó las pupusas que dimos en la vigilia, o el tamal que dimos en la vigilia. O sea, la gente pelea por lo que sea, pero eso es diablo, porque es la manera en que el enemigo dice: ya les metí gol a estos. Tener peleada a una mujer con su esposo, tener peleados a hijos con sus padres, tener peleados a hermanos, esa es la astucia de Satanás, que mete el veneno para que explote la bomba. ¿Cuál es tu círculo? Pregúntatelo. Y pregúntese cuál es su círculo amistoso, familiar. Pregúntese cuál es su círculo en la iglesia. Y pregúntese si el enemigo no mete cosas siempre desde adentro hacia afuera para hacernos la vida imposible. Y esto es triste. ¿Por qué razón? Porque por eso hay distanciamientos, por eso hay separaciones, por eso es que habemos tantas personas quejándonos. Porque la gente se va de la iglesia y la gente dice: ¿por qué se fue esta familia? Y uno dice: yo no sé. Y cuando uno comienza a preguntar, uno dice: pero estos son malos entendidos. ¿Por qué no hablan con alguien? ¿Por qué no discuten? ¿Por qué no se presentan? Por una razón. Porque el enemigo le gusta dejar eso en el corazón de la gente, y que atesoren esa mentira, y que siga creciendo el odio y la discordia, y así daña más a las familias y provoca más heridas. A él le gusta que esté tapada la basura, para que usted viva con esa muerte espiritual en su vida. Pero el problema es que el cadáver hay que sacarlo, porque si algo se murió hay que descubrirlo y enterrarlo. Pero no tienes que vivir toda la vida tapándolo y recordando toda la vida: vos me fuiste infiel, vos hablaste de mí, vos me hiciste esto. ¿Y qué importa? Hermanos, tenemos que saber que no podemos romper nuestra relación con el Espíritu Santo, porque si rompemos nuestra relación con la gente, también rompemos nuestra relación con Dios. Y cada vez somos más pobres. ¿Por qué? Porque entre más amigos perdés y entre más familiares perdés, son más miserables. Hoy hablé con un muchacho y me gustó lo que me dijo. Yo lo estaba exhortando: tu carácter es fuerte y has dañado gente. Pero él me dijo algo y me hizo sentir bien. Pastor, le estoy diciendo algo. Todas estas 3 semanas, me dijo, he estado trabajando con mi carácter. Qué bueno, dijo. Qué bueno, lo felicité. ¿Por qué? Porque no cabe que usted se esté enojando con la gente. No cabe que usted esté ofendiendo. No cabe que usted humille. El carácter cristiano nos llama a pasar por alto la ofensa. Nos llama a ser humildes, no andar reclamando: ¿y qué me dijiste? ¿Y qué hiciste aquí? No se puede, eso hay en el mundo. Aquí en la iglesia. ¿Qué pasó? Pedro le señala: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Entonces, no lo castigó Dios porque se tomara el dinero. Lo castigó porque quería dar una apariencia de mentira. Cuando usted vive una vida de mentiras, cuando usted vive una vida que inspira desconfianza, cuando usted vive una vida deshonesta, el Espíritu de Dios no puede tener poder sobre usted. Usted me está diciendo que no tengo el Espíritu Santo. Lo tiene, pero lo tiene apagado. No lo escuchas, no lo oyes, no hablas con Él. Y tu vida se vuelve una mentira. Pero vea, le voy a mostrar 2 elementos. Primero, el verso 4 termina la idea, porque Pedro le dice: ¿para qué mentiste? No tenías necesidad de mentir, porque ¿qué hubiera hecho él?
le hubiera dicho a los apóstoles: miren, agarré tanto dinero para mí y lo demás se los entrego. No lo hubieran regañado. El problema es la apariencia. Diga conmigo: la apariencia. Quería pasar por ser un super cristiano, quería pasar por ser un super pastor, quería ser un super siervo de Dios, pero no era nada. ¿Cuánta gente vive de la apariencia? ¿Cuánta gente vive solo de la apariencia cristiana, económica, sociológica, filosófica, psicológica, y no son nada? Pedro le dice en el verso 4: reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, o sea que cuando le mentimos al Espíritu, le mentimos a la persona, le mentimos a Dios y nos mentimos nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe por qué ofendió tanto al Espíritu? Porque lo digo otra vez. Mire, vuelva a leer el verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿por qué es tan fuerte? Vea lo que pasó en el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este es el primer ministerio de jóvenes que hubo en la iglesia. Sacamuertos. ¿Por qué los jóvenes? Porque tenían fuerza para cargar el cadáver. Pero yo les digo algo, este es un relato de enseñanza. Entonces, pero no quiere decir esto: si no estás dispuesto a sacar al muerto, no puedes avanzar con Dios. Y hay muchos aquí que están viviendo sobre el cadáver de una infidelidad, sobre el cadáver de un matrimonio, sobre el cadáver de una relación que no funcionó. Y queremos ser tan cerrados de mente, que pensamos que estamos viviendo en plenitud, pero realmente cuando llegamos a nuestra casa nos damos cuenta que nuestra vida se ha convertido en un infierno real. Porque no es posible que usted esté siendo y alabando a Dios en la iglesia, sabiendo perfectamente que usted no tiene ordenada su vida. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo quiere obrar en su vida, pero Él quiere ordenarle su vida. Déjese ordenar por Dios. Déjese ordenar por el Espíritu Santo. Primero Él va a ordenar tus sentimientos, va a ordenar tus pensamientos, va a ordenar tu mente, va a ordenar tu corazón, y después va a ordenar tu vida. Ordena tu vida, porque la gloria de Dios quiere habitar en tu vida. Si la gloria de Dios habita en tu vida, vas a tener paz. Algunos aquí no duermen porque no tienen paz. Pero aquí pasa algo. Esto es lo que muchos no se explican. ¿Por qué Pedro escondió al muerto? O sea, porque lo enterraron rápido y después llegó la esposa. Mire el verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que se han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué malo Pedro. Le hubiera dicho: mira, acaba de morir tu marido. No le dijo nada, sino que le pone la misma pregunta para ver si ella va a caer en la trampa.
Entonces muchos exegetas, por ejemplo Bruce, Bruce, incluso Juan Mateo y otros exégetas de Hechos, ¿por qué no les digo? ¿Por qué no les contaron? O sea, pero es que es un relato. El relato es un hecho, es un relato construido de una verdad que se vivió. Pero el escritor bíblico lo quiso poner así para que entendiéramos esto. Ponga atención lo que le voy a enseñar aquí. Perdemos la relación con el Espíritu Santo primero cuando le mentimos al Espíritu, cuando tenemos una vida ficticia de apariencia, cuando ofendemos los sentimientos de otros, cuando somos carga en los pensamientos de otra persona, cuando rompemos las relaciones con otras personas. Pero yo he aprendido dos cosas que quiero añadir. Si bien es cierto, la máxima ofensa en contra del Espíritu es vivir en ausencia de la verdad, es decir, vivir en una mentira, pero hay una segunda cosa que ofende más a Dios. ¿Y qué es, pastor? La segunda es enseñarle a otro a pecar. ¿Qué hizo Ananías? Le enseñó a su mujer a pecar. Esos esposos que se ponen a tomar los dos juntos, esas personas que se ponen a compartir como esposos cosas, y o sea, cuando le enseñas a tus hijos, porque frente de ellos tomas, porque frente de ellos a muchas veces hay infidelidades, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Quién te enseñó a pecar? ¿Quién te enseñó a ti tu comportamiento sexual? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te enseñó a ti tu idea de matrimonio equivocada? Es que, hermanos míos, que no hemos leído en la palabra que hay de aquel que le ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Cuando uno va a Israel y pregunta ¿cuál es la piedra de molino? No es la que venden en el mercado de Cojute, que es así, ¿va? La piedra de molino es una gran piedra. Porque aquella persona que le enseña a pecar a otro rompe la relación con Dios. Y si por tu culpa te peleaste con alguien y te vengaste de esa persona, y incluso ella te dijo una palabra y tú le dijiste 3 más, lo que has hecho es enseñarle a esa persona a ser más violento. Jesús dice que tenemos que pasar por alto la ofensa. Jesús dice, bienaventurados los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Los que controlan su carácter, los que dominan sus sentimientos, los que ponen bajo control del Espíritu su lengua, su actitud y su carácter. Ten cuidado, porque todo lo que está fuera del control del Espíritu Santo daña a otros, ofende a otros y hiere a otros. Vuelvo a repetir, el primer pecado es el celo. Lo hicieron por celos. Segundo, ellos quisieron dar apariencia de santidad cuando estaban viviendo en ausencia de la verdad, en mentira. 3, enseñarle a la esposa a pecar diciéndole que guardara eso. Eso ofendió a Dios. Enseñarle a pecar a otro, enseñarle a mentir a otro, es terrible. Y por último, no hay nada peor que una persona que le diga a otra: esconde esto, que nadie lo sepa. No. Ni delitos, ni violaciones, ni abusos. Es que no se puede esconder nada. Es que todo lo que se esconde, los cadáveres enterrados resucitan. No puedes cargar la vida de alguien diciéndole cállate. No le digas a nadie, yo no soy así. A mí nadie me va a venir a usar a decir, no le digas a fulano, no le digas a mengano. Que hablen lo que quieran, no me importa. Pero yo prefiero que todo se sepa a que después, por estar tapando el cadáver, me resucite. Y no vivir 20 años en paz porque yo sé que hay una mentira escondida.
el primero y al que más responsabilidad se le acusó fue a Ananías. Él tenía más responsabilidad porque era la cabeza de la casa. Y él tenía que haberle enseñado a su esposa, pero no le enseñó la verdad, le enseñó la mentira. Y le enseñó a esconder la verdad. Allí el Espíritu Santo no puede tener obra. Solo una puede hacer allí. Y es la obra del arrepentimiento. Sentirte tan mal y sentirte tan sucio y sentirte tan sucia que tienes que hablar y decir: Dios, ya no quiero vivir así. Y arrepentirte y decir: Dios, quiero ser libre. ¿Qué pasó con ella? Murió también. ¿Qué nos demuestra esto? Algunos han dicho que este relato es muy agresivo, muy fuerte. Pero fíjense que yo, después de leer muchas veces el libro de Hechos, yo he aprendido algo. La corrección de Dios tuvo que ser fuerte, porque entonces todos los cristianos iban a aprender a mentir. Segundo, en el interior de la iglesia, en el interior de las familias, en el interior de los hogares, en el interior de los negocios, siempre hay manzanas podridas. Y cuando se actúa de esta forma, hay que castigar para que el que tenga dudas no lo haga, y para que el que lo hizo no lo vuelva a hacer. Y esto lo he aprendido con la experiencia. No hay peor cosa en mi vida que cuando yo he roto mi relación con Dios por un pecado, porque me siento tan cargado, tan triste, tan desafortunado, que no puedo vivir tranquilo. Yo quiero decirles, hermanos, yo sé que hay personas aquí con conciencia dura y que cosas pequeñitas, como quizás robarse 20 pesos, no le son ofensivas a usted. Pero el problema es lo siguiente: el problema no es robarse 20. El problema es que después vas a robarte otros 20 más. El problema es que acostarte con un hombre casado se puede pasar una vez, pero el problema es que te vas a meter con otro hombre casado más. Porque tú bajas los estándares y el Espíritu Santo dice: no, 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 porque el Espíritu Santo resiste la maldad, pero nosotros amamos la maldad. Si el Espíritu está tratando contigo hoy y se está disciplinándote Dios hoy, dele gracias al Señor, porque a través de la disciplina aprendemos que es mejor que Dios nos discipline a vivir siempre en una mentira. Y bendito sea Dios si el Señor te está disciplinando hoy, porque entonces mañana vas a ser mejor cristiano. Y quiero cerrar con este entendido: no ofendamos al Espíritu Santo. Vivamos en paz con Dios. Yo sé que todos aquí se pelearon con alguien esta semana, con quien sea. Pero hermanos, luchemos para tener un carácter dominado por el Espíritu Santo. Luchemos para morir a nuestro orgullo. Luchemos, porque si Satanás llenó nuestro corazón, él es especialista en destruir de adentro hacia afuera. Bendito sea Dios que la iglesia no se detuvo, porque en los versículos posteriores, en el 12 hasta el versículo número 16, se hacen milagros, maravillas y señales. ¿Qué nos enseña eso? Que aunque la iglesia tuvo problemas internos, la obra de Dios no para. Y de igual manera, escuche bien, puedes tener problemas en tu familia, en tu casa, con tus vecinos, con tu empresa, pero la obra de Dios siempre va a continuar. No te desalientes, no te desanimes, cuida tu relación con Dios y por sobre todas las cosas,
ten la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, porque Él quiere hablar a tu vida todos los días que Él puede hablarte. Escuchemos la voz del Espíritu, porque Él está en medio de nosotros. Vamos a orar.